Bueno, bienvenidos al canal. El contexto de este vídeo, como habréis visto en el título, es la rebeldía interior, ese concepto de rebeldía interior. Que antes de comenzar, aunque esto forma parte ya del vídeo en sí, pero antes de comenzar con las cartas o de apoyarnos en ellas, pues vamos a hacer un breve inciso, ¿no?, con este concepto, que para cada uno, un inciso aclaratorio, que para cada uno esta rebeldía interior dependerá una cosa en base a sus circunstancias y vivencias. Claro que para aquel que, por ejemplo, se ha sentido oprimido toda su vida por su familia, por una baja economía o lo que sea, el concepto de rebeldía interior puede ser de repente dejarlo todo e independizarse, irse a vivir lejos, como puede ser cualquier cosa que a uno se le ocurra que le dé esta sensación de liberación, que a veces confundimos huida con liberación. Pero la verdadera, si así se le puede categorizar, liberación interna por medio de un acto de rebeldía, no viene tanto de una acción constatada en una mirada hacia adelante, olvidando todo lo que hay detrás nuestro y haciendo caso omiso a las posibles cargas o conflictos interiores que en este momento en el que venís a ver la lectura podemos sentir, ¿no?, en las irremediables dudas e incertidumbres, en la angustia que le puede acompañar o en el desasosiego por no hallar a veces una respuesta clarificadora, que es lo que muchas veces anhelamos en momentos de confusión, de letargo, o en momentos en los que parece que cualquier camino que escojamos se nos cierran las puertas o ni siquiera se llegan a abrir, o parecen ser caminos un poco laberínticos, ¿no? Entonces, a ver si no me envían mensajes que me distraigo. Entonces, dejando a un lado y que el concepto como tal adaptado a la vida rutinaria de rebeldía interior pues está muy acomodado a las circunstancias individuales de cada cual, por lo cual hacen que tengas este pensamiento, hoy vamos a agrandar ese concepto de rebeldía interior y a transformarlo para tener una mirada más amplia que a su misma vez va a transformar todos nuestros ideales cotidianos. Porque a veces solo hace falta una luz en la conciencia, una luz que abarque todo y no una luz que abarque una pequeña idea, ni siquiera transformar una idea. Tú sigues siendo tú, sigue teniendo tus ideas porque conforman ese yo, ese personaje de tus vivencias, y no hace falta cambiarlas o transformarlas, esos valores o esa esencia a la que te sientes arraigado, sino más bien desidentificarse entendiendo que puedo observar esas ideas, pero a su misma vez coger una idea más amplia que me ayude con esas ideas a crear una nueva realidad. Y esto que a priori parece difícil de comprender, difícil quizá de gestionar, lo vamos a profundizar un poquito con las cartas. Obviamente me dicen o canalizo que esto que vamos a ver en esta lectura puede ser una situación muy concreta, a pesar de que este vídeo es muy general, porque vamos a hablar de conceptos, de nuevo, de formas, ¿vale? Vamos a empezar con este tarot, con este oráculo de la energía, para ver un poco en qué energía nos estamos moviendo. Repito, el título del vídeo se llama Rebeldía Interior, que nada tiene que ver con la edad, ni con ser más joven o menos joven, porque la rebeldía es una actitud desenfadada ante la vida. No es una actitud de desgana, no es una actitud de inmadurez, no es una actitud por la que muchas veces a través de esa rebeldía buscamos llamar la atención para conseguir una aprobación de la persona a la que queremos, de los familiares que nunca nos aceptaron, o en base a un ideal de riqueza o de fama para recibir un aplauso. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una transformación, con un cambio interior que nos lleva a la cúspide del entendimiento de mi relación con el mundo y de lo que yo soy dentro de ese mundo, de hacerme partícipe desde un lugar de revelación, de rebeldía, de liberación. Y la carta que nos ha salido es Camino del Templo. Y me dicen, estás ya en ese lugar
que tanto deseabas llegar. Y mientras estaba preparando para grabar el vídeo, aunque estos vídeos no constan de mucha preparación porque son espontáneos, cuando siento hacerlos los hago y me dejo llevar, no hay un guión, me venía algo así como una frase para transmitir también, que la voy a incluir en este vídeo, que tiene que ver con que no hay un camino hacia la iluminación, no hay unos pasos a seguir para iluminarse porque ya estás iluminado. Y verdaderamente estar iluminado no siempre significa, así como la palabra dice, y esto puede resultar contradictorio, tener una claridad de todo lo que nos compete, de todo lo que soy y de todo lo que deseo. Porque lo que deseamos y lo que queremos, muchas veces que va ligado a nuestras acciones diarias que nos descubren lo que necesitamos y queremos en ese mismo momento, que es el único que existe, no tiene nada que ver con estar o no iluminado. Porque nadie sabe, y yo creo que al final, bajo mi humilde pensamiento, en este mismo segundo, porque luego cambiará en el siguiente segundo, el creer saber lo que quieres solo es una creencia. Pero el saber estar en cada momento reposando, en cada acción consecuente con lo que decides, es tan solo eso también. Saber ser consecuente, ser consecuencia de una creación. Y todo ello, de forma reflexiva, está muy bien. Pero cuando desgranamos todo esto, cuando desgranamos las acciones, cuando desgranamos las creencias, cuando desgranamos esa búsqueda empedernida por una claridad en lo que queremos o dejamos de querer, encontramos el camino. Y encontramos solo eso, el camino. Y cuando vemos simplemente el camino, nos encontramos y nos autopercibimos como seres iluminados, porque estamos viendo un camino, no estamos viendo una lección, no estamos viendo un aprendizaje, ni estamos viendo una decisión. Solo estamos viendo un camino. Y de ahí también la carta de camino del templo. ¿Cómo hago de mi camino un templo y no una llegada al templo, ¿no? ¿Cómo hago que esa visión transforme mi realidad para poder vivir de una manera relajada con todo aquello que me acontece y llega a mi vida? Ya sea una persona, un trabajo. Y nos sale la carta, siempre me encojo porque tengo la cámara baja. La carta del cuerno de la abundancia. ¿Vale? Para algunos este consejo puede tener que ver con una relación futura, una relación que queréis proyectar. Y cuando digo futura es porque, aunque esa relación pueda estar en vuestra vida, quizá no está funcionando de la manera en la que os gustaría, o no estáis encontrando o hallando una comprensión respecto a ella. Y me dicen, la claridad está en ti y está aquí y ahora. Dicen, no te dejes engañar por los paisajes. Mejor céntrate en pintarlos tú. Algunos estáis dejando vuestra capacidad creadora a un lado, dedicándoos a observar, que está muy bien esa energía relajada. Y puede ser que a vuestro paisaje le falte algo, como cuando miras un cuadro y falta un color. Puede ser que esta observación os dé paz, pero no os conecte con la pasionalidad.
que a su misma vez esa pasionalidad destruye la misma creencia y abre el camino. Y dicen, toma mi mano y no tengas miedo. Toma mi mano y ten cuidado, pero solo cuando abras los ojos comprenderás que no hay peligro aquí a mi lado, que solo hay campo, que solo hay vida, que solo somos tú y yo amándonos. Esto es una pequeña canalización y justo al hacer esta canalización me sale esta carta de la comunidad, de la congregación. Me dicen que sois personas muy generosas, que siempre habéis estado dados por los demás en compartir vuestros bienes, vuestras ganancias. Y algunos en este punto de la lectura os preguntaréis, ¿y todo esto qué tiene que ver con la rebeldía interior? Pues bien, estamos en el camino. Fijaros que después de mucho barajar y mientras me venía a la cabeza la frase de ¿qué te da miedo de la fe ciega? Me ha salido la carta de la puerta del amor. Me dicen, estás entrando en coherencia con tu alma en este instante, en un consenso de paz que te lleve a tu verdad y a recuperar la fuerza vital. De una manera en la que me dicen de qué manera empleas tus fortalezas y tus proyecciones de cara a los demás y a las relaciones. Y fijaros que digo recuperar la fuerza vital y sale reposo y vuelta a las fuentes. Y la carta de contrato que para mí tiene que ver con, de nuevo, como esta mujer que tiene los ojos vendados. Dejarse llevar por la proeza del alma, por la fe ciega, que aunque pueda sonar muy romántico, realmente es ahí donde los que resonéis con esto os están impulsando a navegar. ¿Por qué? Porque conectados desde el otro lado, solo tenéis una ansiedad por reprimir una pulsión interna que os invita a tomar acciones que están bloqueadas por el miedo y dicen enraízate. Pero enraízate y utiliza tu mente de una forma que te ayude a poder tener una cosmovisión de todo aquello que planificas. No dejes tus planificaciones en el aire, sino hazlas y en esa misma experimentación date cuenta de hacia dónde te llevan. Porque quizá os consideráis personas muy controladoras, que tienen todo en orden, pero realmente vuestro primer chakra, si así lo queréis llamar, lo que os conecta a tierra, no está bien enraizado, porque si estuviese bien enraizado, si estuvieseis bien puestos en vuestro sitio, con una total coherencia interior, el camino sería solo el camino y no lo sentiríais o percibiríais, porque así es vuestra percepción actual, como un laberinto donde siento un desasosiego por no saber cuál es el camino cuando siempre ha habido uno, aunque yo vea muchos, ¿no? Me dicen periodo de introspección, un periodo que va a ser o va a resultar muy emocional y desde hace un tiempo quizá no conectabais ni navegabais o no os permitíais navegar por estos parajes emocionales donde puede ser que haya recuerdos de vuestra infancia, de vuestra niñez y que os conectéis de repente con una sensación liberadora y refrescante, de repente de sentir que hay toda una inmensidad que os acompaña y que os mece y de repente sentiros invadidos por una ternura,
por mirar con ojos de amor a alguien o a algo, incluso desde la distancia. Y que esto mismo sea alimento para caminar con otra energía y con un espíritu más ligero. Ahora mismo está claro que aunque os cuento esto, estáis en un momento de bloqueo que pasa un poco desapercibido en vuestra vida cotidiana, porque no estáis conectados al cuerpo y por ello no se manifiesta de ninguna forma emocional o somática, porque estáis bloqueando conectar con ello. Porque así os sentís de alguna manera ganadores, como que ganáis contra la vida, contra lo que aparece en vuestro camino, porque podéis sortearlo, pero realmente como no os estáis permitiendo vivir la verdadera experiencia, todo eso no deja de ser un sueño que hay en vuestra cabeza de que estáis ganando. Vino el amor y pude sortearlo, y no viví el duelo, o no viví tal, o no viví cual. Cuando solo os estáis protegiendo en un castillo, ¿no? Y aquí es donde entra en consonancia el segundo chakra, que nos habla y nos representa de las pasiones, de la creación, del ser creador, ¿no? Que no tiene que ver con tomar acciones alocadas, sino acciones valientes y decididas, que no impulsivas, sino acciones valientes y decididas. Y una más, hostilidades, que nos habla básicamente, nos podría hablar de estar en riña con el mundo sin saber muy bien con qué, no con una persona o con las personas, sino con la propia existencia, con la propia evidencia del yo soy, de quién soy yo, como una especie de odio hacia uno mismo, del querer desprenderse de lo que yo soy para empezar a ser, ¿no? Y esa sensación tan abstracta es algo verdaderamente positivo en el camino en el que os encontráis. Porque este autodesprendimiento significa creación. Y significa, una palabra que hemos dicho mucho en este vídeo, camino. Y fijaros que digo camino y dice puerta de la espiritualidad. Dos más, mujer sujetando un corazón y mujer sensata. Vale. Dicen, escucha tu musa. Hoy le hablo a tu alma, no a tus oídos, que traducen la información como simples palabras. Hoy le hablo a tu alma, no a tu corazón que vocifera ser conquistado o ser amado o amada. Hoy le hablo a tu alma y no a tu mente que lucubra o planea diferentes puentes o salidas ante las trifulcas que siente el alma. Por eso hoy le hablo a tu alma, que entiende más allá de la palabra y que en esa comprensión te insta a quedarte quieto por un momento sin hacer nada, para dejar que todo se revele, para darse cuenta de la verdadera magia que se esconde detrás de las palabras, de los pensamientos y de las ideas. Estás preparado y sabes hacerlo. Vale.
Y con el tarot de magia celta vamos a ver un consejo, una carta guía, a ver qué nos quieren decir. Dicen, llevas mucho tiempo esperando. Llevas mucho tiempo postergando, dejándote a un lado. ¿Por qué has decidido apagar tu alma y pasar desapercibido de todo aquello que puede encontrarte en el camino? ¿A qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a que te vean? ¿Tienes miedo a ser visto? Y justo debajo de esta carta de colores tan ocres sale la carta del ritual de los lazos. Y justo debajo el druida. Y me dicen, y al ver este caldero pienso en la alquimia interna, como ese momento, si le queréis llamar así, para que nos entendamos, de despertar, de llamada interna, de encender el alma, de abrir el camino. De desprenderse. Y de permitiros ver la magia que estáis viendo en algo o en alguien. Y dicen, agradece. Porque una manera de aceptar algo que no sabemos aceptar o por lo que nos sentimos inseguros de su llegada es agradecer, dar gracias, porque de esa manera estamos afirmando y admitiendo que eso está en nuestra vida. Algunos me dicen que estáis reflexionando mucho sobre vuestras relaciones pasadas. No todo lo que duele te hace más fuerte, a veces simplemente duele. Entonces déjalo doler. Porque muchos de vosotros os habéis escudado en soportar dolor por ver en ello una enseñanza o manteneros al margen de circunstancias soportando el dolor porque pensabais que eso os va a hacer más fuertes. Pero a veces la única enseñanza del dolor es el mismo dolor. Y con ello a veces trae una decisión, un cambio, una vuelta con alguien, un darse cuenta del amor. Vamos a ver qué nos quieren decir con el Ho'oponopono sobre este camino, esta rebeldía interior, esto que de repente enciende, ahora sí, vuestra alma, por decirlo así. Vale, fijaros que os hablaba de la coherencia y dice, vives en incoherencia. Esta sensación de desajuste interior viene de la decidida desconexión con todo aquello que os rodea, con el pasar desapercibidos.
salía por aquí autoestima, conocerte y amarte. Y una más. Buscad el significado del número 8, a ver, porque creo que puede ser importante, y del número 5 y del número 3. Aceptación. ¿En qué momento yo me prohíbo vivir las experiencias que llegan a mí? O empecé a prohibirme vivir para cerrarme a una idea de lo que debo o tengo que hacer, ¿no? No te aceptas, no te amas, tristeza profunda. Tiene que ver con si yo no acepto el camino que en el fondo de mí elijo, no me estoy aceptando a mí mismo. Y hay algo por lo que yo decidí bloquear o cerrar esta puerta o estas puertas, ¿no? Salía la carta del retraso, ¿no? Como la postergación. ¿En qué momento yo pensé que era más importante X cosa antes que atender lo que realmente me mueve? ¿En qué momento puse una idea en mi cabeza o antepuse esas ideas pensando que me harían feliz, y ahora me doy cuenta de que yo siempre he formado parte de otra manera de vivir y de percibir el mundo y que no encajo en ese molde en el que he intentado meterme para adaptarme, y que ahora quiero volver a salir de ese molde y vivir y experimentar desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco de lo que os habéis estado de alguna manera volviendo o dando cuenta, ¿no? Que por mucho que insistáis en saliros del camino y en abrir esos caminos que la sociedad por alguna forma sigue, vosotros tenéis un camino muy diferente, un camino que creáis vosotros mismos y que algunos, incluso si pintáis y dibujáis, por ejemplo, habíais dejado de hacer. Y el pintar y dibujar os conectaba mucho con la verdadera esencia también de quienes sois, con el verdadero poder manual también, el mover la energía a través de las manos de lo que sois capaces de crear y de visionar. Es como si hubieseis decidido, y repito que esto ha sido una decisión, apagar todo eso, ¿no? Como aquel que sueña y por un momento deja de soñar porque de repente tiene X edad, 40, 50 años, y piensa que ya no puede conseguir aquello que desea, ¿no? Porque lo piensa así, porque piensa que es un objetivo a conseguir y no una realidad que puede crearse en el camino. Algunos puede ser que os hayáis vuelto adictos al trabajo o adictos a empujar el camino, de echar fuera del camino todo aquello que pueda abriros o volver a abriros esa puerta. Y justo detrás de adicto sale libertadora. Fijaros qué carta tan curiosa, que nos habla de libertad para ti y para los demás de las creencias caducas, eliminación de los patrones de pensamiento negativos, que es justo de lo que yo os estaba hablando al principio. Vale, y vamos a ver con el tarot de Rowling. Fijaros que todas las imágenes que están saliendo, cayendo de las cartas, nos abren un camino que se abre. Así que esta idea metafórica del camino, incluso creo que me dicen que puede haber alguna peli que se llame así, creo que es algo que es un concepto, ¿no? de este momento vital en el que estáis, o en el que creéis estar, ¿no?
Fijaros, nos sale el 10 de espadas, que la carta como tal, sin interpretaciones, nos hablaría de un dolor profundo, con la carta del juicio, que es esa revelación que está al revés, ¿no? Pero es que después nos sale el as de espadas y el as de bastos, que nos habla de esa pasión que os he dicho, del despertar de esa pasión y de esa claridad. Con lo cual, esto está aquí para vosotros, está en la energía. Pero el juicio no solo es una revelación, sino una decisión. Con lo cual me dicen, todo está en vuestras manos. Y estáis recuperando o volviendo a ver que en vosotros hay una energía de visionarios, que sois como pequeños exploradores de la vida. Pero que yo creo que conectar con esta energía, a la vez que es bonito, os produce una sensación de llanto, ¿no? Recordar esta energía, y por eso estáis en pausa, ¿no? En pausa, pensando y pensando, como en este laberinto que os decía. Y aquí nos sale el emperador, que nos representaría un poco vuestro momento vital, ¿vale? Tengo miedo, y me dicen, y esto es lo que algunos podéis sentir, de perder mis posesiones, de perder sobre lo que yo estaba construyendo. Pero me da más miedo quedarme aquí atrapado y no saber cuál es la salida. Y de tanto pensar no encontrarla. Me da miedo no tener el valor y reconocerme a mí mismo que soy débil, que soy inmaduro y que no tengo la capacidad de crear eso que sueño o que yo soñaba. Me acuerdo que cuando era niño yo siempre había idealizado una vida compartida y veo una pareja en un jardín con un perro corriendo, bueno, una imagen, ¿no? Pero ahora me siento dolido, me siento... me odio a mí mismo, ¿no? Siento como un asco, un rechazo hacia mí mismo. Pero no es tanto hacia mí, sino hacia mi actitud. Quiero ser el cambio, quiero ser parte de este cambio. Y quiero hacerte partícipe de este cambio. Pero no encuentro la visión o la manera de proyectar todo esto que pienso. Y por mucho que lo pienso, al día siguiente me levanto y pareciera que todo se me olvida. Hasta que algo vuelve a molestarme, como si fuese una especie de espina que tengo clavada, y vuelvo a permitirme soñar. Pero todavía soy incapaz de dejarme llevar por ese deseo incontrolable que hace o podría hacer que mi mundo se tambaleara, así como yo lo conocía. Estoy acostumbrado o acostumbrada al cambio, más de lo que crees o de lo que otros creen. Pero elegí esconder mi voz y ni siquiera sé yo a día de hoy por qué elegí hacer eso. Es como si me hubiese quedado mudo, como si me hubiesen tapiado la boca, los oídos y los sentidos, para anularme como persona, para no ser. Quise volverme como los demás, pensando que así encontraría una manera mejor de vivir, y a día de hoy me doy cuenta, gracias a tu presencia, que ese nunca fue el camino, mi camino, y tampoco lo será. Y que no necesito tampoco estar a tu lado si no quieres, pero sí me gustaría, si así puede ser, que me comprendieras, ¿no? Todo esto es lo que algunos podéis estar pensando, y si no sois vosotros, entonces lo piensa la otra persona, ¿vale? Dicen, por favor, quiéreme. Y esto os lo podéis decir a vosotros mismos, ¿no? Por favor, quiéreme. Bueno, sale la emperatriz y la reina de espadas, ¿no? Que está aquí en esta posición un poco fría. Y para terminar, vamos a ver con este tarot, que es uno de mis favoritos, alguna que otra cosa más. Es
que me encantan estas cartas, la verdad, tienen mucha simbología. Nos sale de fondo los amantes. Me vuelven a decir la palabra comunión, congregación. Para algunos puedo estar hablando de personas que estáis casadas. O algunos que os estáis divorciando. También me ha venido esto. Me viene la frase: somos más fuertes unidos que separados. Y de hecho nos sale una carta que nos habla del arte y de la alquimia. Me viene la frase: deseo encontrar la manera de llegar a ti.